Después de 2000 o 3000 años de ensayar todo tipo de gobiernos y religiones a las que creyeron, obviamente decidieron que para los temas de la vida, del poder, de que saber qué es lo justo o lo injusto, lo lícito y lo no lícito, los ciudadanos mismos tenían que ocuparse de esto y votar leyes que tenían que obedecer. El famoso discurso de Pericles dice: nosotros somos mejores que los demás griegos, hablando de los griegos que no tenían, no se manejaban sino todavía con basileos, con reyes, porque nosotros no obedecemos a un hombre, obedecemos una ley, un nomos. Es la primera vez que una comunidad humana pensaba por su cuenta, de ahí hasta hoy. Es duro, pero pensarlo, pero los dioses estaban por ocuparse de los dioses, eran inmortales, creían en ellos, pero tenían penitencia. Atenas tenía un templo de Palas Atenea. Somos herederos todos de Jerusalén y de Atenas a la vez. Lo que es político, lo que nos hace libres. Ahora la pregunta es: ¿cómo hacemos para que del agua nos haga libres, que no la tomen otros, que no la exploten? ¿Qué cosa es lo que nos permite guardar la libertad? Esa es la pregunta. Y es una ética anterior a la ética moral, que han usado enormemente para la Comisión de la Verdad, para introducir elementos religiosos. Yo soy un laico y un escéptico. Voy a decir una herejía del tamaño de una catedral. Antes que una decisión moral está la posibilidad de cometer o no un acto ilícito. Antes que la moral, que el gesto, está la libertad de optar. ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a eso se le llama en cristiano libre albedrío? Y en laico se llama la responsabilidad del yo, del self, ante los demás. Eso es Immanuel Kant. Si no se es libre, no se puede ser moral o inmoral, ¿no? Un demente no es libre, un drogadicto, o un niño todavía no, y los griegos decían un esclavo no. Entonces, para cometer un acto malo o bueno, primero tenemos que ser libres. Entonces, toda la política consiste en preguntarse cómo guardamos la libertad. Esa es la primera cosa. Entonces, de ese ángulo, todo es político todo, porque tenemos que preguntarnos: inversión extranjera, ¿cuánto nos favorece? ¿Cuánto nos domina? Transformación del principio presidencial de 5 años a 10, ¿por qué no? Porque sí o no. ¿Por qué no modificarlo? ¿Acaso no hay sociedades donde se puede haber reelección? La pregunta es: ¿en cuánto esto acrecienta la dominación o en cuánto acrecienta la posibilidad de hacer cosas? Hay para discutirlo. ¿Ah? Todos sabemos, muchos de ustedes han pasado por la experiencia de Estado, que 5 años no es nada. Muy bien, ok, le damos el paso a modificar la Constitución. ¿Y qué pasa si después se perpetúan? ¿Ven? Todo tiene que estar medido, cuánto perdemos la libertad o no. Por tanto, todo es politizable. La pregunta ¿qué es política? Es una cosa fundamental. Y Hannah Arendt, que es una pensadora de los tiempos contemporáneos, estudió el totalitarismo, y hay que estudiarla bien para saber que no se reproduzca, dice: tenemos la suerte, que era ciudadana norteamericana, decía: qué suerte tenemos de poder hacer política. Es un privilegio poder hacer política, y para hacer política hay que ser libres. ¿Quién es libre? Todos estamos sometidos a condicionamientos económicos, sociales, de costumbres, de mentalidad. ¿Qué trabajo consiste en separarse, distanciarse de lo que es el condicionamiento como tenemos como individuos, para poder optar? ¿Optar por qué? Por lo bueno o lo malo, lo lícito o lo ilícito, lo posible o lo imposible. Esas son las elecciones de la libertad. Entonces, yo no soy liberal, no creo en neoliberalismo, pero sí creo que eso es un elemento fundamental. Y este partido sí tiene un alma. Estuvo acá un amigo muy inteligente, hicieron bien invitarlo al Alfredo Barnechea. El APRA no tiene alma. El APRA tiene 2 almas, perdón Alfredo. Tiene 2 almas, hecho con todo respeto, y esto es diálogo, ¿no? Tiene 2 almas. Tiene un alma democrática y tiene un alma
inconforme, a rato revolucionaria, ¿por qué no? Insurreccional por momentos, reformadora, y por eso siempre fue algo que la sociedad profundamente conservadora repudió el aprismo. Qué gran pretexto para decir hoy día, ya yo soy antiaprista porque claro, miren Rómulo León, los Faedones, qué gracia. ¿Y por qué? ¿Cuáles eran los Faedones en los años 40 o 50? ¿Qué había hecho ahí en la torre para que le cerraran las puertas de la presidencia y se votara por cualquiera, salvo por él? Por Fernando Belaúnde Terry, que no hizo gran cosa, porque Fernando Belaúnde Terry, gran demócrata, gran señor, con todos mis respetos, fue un gran inepto en el Estado. Fue un gran inepto, el cual es la historia del Perú, que dice que cuando acabó su gobierno había crecido sendero, era un desastre financiero, no había pasado grandes reformas, no había hecho casi nada. ¿Por qué nadie toca la figura de Fernando críticamente? ¿Por qué? Porque el antiaprismo nació antes que la corrupción que ha habido en el partido, mucho antes. ¿Qué pretexto tenían por ponerse? ¿Qué pretexto tuvieron para votar por Fernando Belaúnde en 1961? El mal menor, el temor al cambio. Entonces acá viene un tema tremendo que yo quiero plantearlo y preguntarlo. Y lo tengo anotado porque es una de mis preguntas con respecto al aprismo. Ustedes han sido los creadores, digamos, y nacieron con el sistema político moderno, es decir, con el pluralismo de partidos. Nacieron compitiendo con un partido que era con un líder que se parece mucho a Humala, Sánchez Cerro, militar como Humala, popular como Humala, con un origen popular más popular que Humala. El Sánchez Cerro era del Mocho, Sánchez Cerro no fue el narco peruano, ni a la católica, ni estaba casado con Nadine Heredia, ni fue, así fue agregado cultural, a eso sí fue agregado cultural. Y tuvo una masa que se llamaba Unión Revolucionaria, y en el año 31 se enfrentaron dos masas populares, o sea que no hay novedad, hay una tradición popular conservadora en el Perú.